Imagina que la Segunda Guerra Mundial no hubiese terminado como la conocemos, que las potencias aliadas hubieran sido derrotadas y que el régimen nazi, con su ideología de odio y control absoluto, se hubiera extendido por Europa, hacia quizá el mundo entero. Un triunfo absoluto del totalitarismo, una distopía convertida en realidad. Este escenario no es solo un ejercicio de historia alternativa. Es un espejo que nos muestra lo frágil que fue la victoria sobre el fascismo y lo fácil que habría sido que el mundo tomara otro rumbo. Millones de vidas, culturas enteras y el futuro de la humanidad habrían estado marcados por una sola visión: la supremacía, el miedo y la obediencia ciega. En este mundo alternativo, el mapa que conocemos quedaría redibujado. Fronteras borradas, países enteros absorbidos por un imperio que se autoproclama eterno. La historia oficial sería escrita no para recordar la verdad, sino para borrar la memoria. Y en esa memoria perdida se desvanecerían no solo las víctimas, sino también las lecciones que hoy nos parecen evidentes. Un triunfo nazi no habría sido simplemente una victoria militar, sino la imposición de un proyecto ideológico diseñado para eliminar todo lo distinto, todo lo que no encajara en un molde rígido y deshumanizante. Es inquietante pensar que, en algún punto, ese futuro estuvo al alcance de la mano. Y sin embargo, imaginarlo no es solo un ejercicio de miedo. También es una oportunidad para reflexionar sobre lo improbable de nuestra propia existencia. Porque si el mundo hubiera girado apenas unos grados en otra dirección, ninguno de nosotros estaría aquí para contarlo. La historia es un recordatorio brutal de lo aleatorio que es el destino humano. Si los nazis hubieran logrado consolidar su victoria, el mundo habría entrado en una era de control absoluto. Europa estaría bajo un solo estandarte, las instituciones democráticas borradas y las libertades reducidas a un espejismo. La diversidad cultural que hoy celebramos sería reemplazada por una uniformidad impuesta con violencia. Las consecuencias inmediatas serían visibles en todos los aspectos de la vida, desde la educación, convertida en un instrumento de propaganda, hasta la ciencia, usada no para avanzar en beneficio de todos, sino para justificar un ideal de pureza y dominación. La religión, las artes, la filosofía, todo lo que no encajara en el dogma oficial sería perseguido o destruido. El dominio global no se limitaría a los territorios conquistados. La economía mundial habría girado en torno al nuevo imperio, y los países derrotados se convertirían en satélites sometidos. El progreso tecnológico podría haber sido acelerado en ciertos ámbitos militares, pero al costo de sacrificar la creatividad libre que nace del debate y la diversidad. En ese escenario, millones de vidas habrían seguido siendo borradas. El genocidio, lejos de detenerse, se habría institucionalizado aún más, y generaciones enteras crecerían sin conocer otra cosa que la obediencia. El ser humano reducido a engranaje, a pieza reemplazable en la maquinaria de un imperio que se soñaba eterno. Lo paradójico es que hasta en esa victoria absoluta estaría sembrada la semilla de la decadencia. Porque un mundo donde todo está controlado, donde no existe disenso ni pluralidad, es también un mundo condenado a estancarse. La diversidad, aunque incómoda, es lo que impulsa la vida. Sin ella, incluso el imperio más poderoso está destinado a marchitarse. Para entender lo que significaría vivir en ese mundo alternativo, basta con imaginar la rutina diaria bajo un régimen absoluto. La infancia estaría marcada desde el primer día por la propaganda. Los niños crecerían recitando himnos, jurando lealtad y aprendiendo una historia oficial que elimina cualquier rastro de contradicción. La inocencia se convertiría en obediencia programada. Los adultos vivirían bajo un sistema de vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio podría ser interpretado como lealtad o traición. La delación se volvería común, y la confianza entre vecinos, amigos e incluso familiares, se diluiría en un océano de sospecha. La vida privada, tal como la entendemos hoy, simplemente dejaría de existir. El arte y la cultura se transformarían en herramientas del poder. La música, la literatura, el cine, todo lo que no encajara en la glorificación del régimen sería prohibido. Las obras que nacen del dolor, la rebeldía o la búsqueda de sentido serían suprimidas, porque el totalitarismo teme lo que no puede controlar, la imaginación. Y sin embargo, incluso en ese escenario, el espíritu humano buscaría grietas. En lo oculto, en lo clandestino, en pequeños gestos de resistencia, seguirían naciendo expresiones de humanidad. Una canción susurrada en secreto, un libro escondido bajo el suelo, una mirada que dice más que 1000 discursos. La vida, incluso en la opresión más asfixiante, se niega a ser completamente sofocada. Esa paradoja es reveladora. Por más absoluto que intente ser un poder, nunca puede borrar del todo la chispa de lo humano. Y quizás sea esa chispa, débil e insistente, la que tarde o temprano erosiona hasta el régimen más sólido. Aunque la victoria nazi hubiera sido total, sostener un imperio así habría sido una tarea imposible en el largo plazo. La historia nos enseña que ningún poder absoluto es eterno, porque cuanto más rígido es un sistema, más frágil se vuelve. La violencia puede conquistar territorios, pero no puede conquistar indefinidamente la voluntad humana. La resistencia, aunque aplastada una y otra vez, habría seguido germinando en las sombras. El dolor genera memoria, y la memoria alimenta la rebeldía. Incluso los regímenes más temidos se enfrentan tarde o temprano al desgaste de su propio peso. La represión masiva genera fracturas, y esas fracturas, aunque invisibles al principio, terminan por quebrar los cimientos del poder. Además, la ambición ilimitada suele volverse en contra de quienes la ejercen. La expansión constante habría exigido más recursos, más violencia, más control.
El imperio nazi, en su búsqueda de ser eterno, habría cavado su propia tumba. La historia está llena de ejemplos. Roma, Bizancio, los grandes imperios coloniales, todos creyeron ser invencibles, y todos cayeron. El destino final de un régimen así no sería la victoria eterna, sino el colapso. Y quizá ese colapso sería más lento y doloroso que la guerra misma. Porque cuando un sistema se construye sobre la negación de la libertad, su derrumbe deja cicatrices que duran generaciones. En ese sentido, imaginar un triunfo nazi no solo es inquietante, sino también una lección de humildad. Nos recuerda que el poder absoluto siempre lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Y que, al final, la historia no se escribe solo con victorias militares, sino con la resistencia silenciosa de quienes se niegan a olvidar lo que significa ser humanos. Pensar en un mundo donde los nazis hubieran ganado la guerra es, al mismo tiempo, aterrador y revelador. Aterrador, porque nos obliga a mirar de frente la magnitud del horror que pudo haberse prolongado indefinidamente. Revelador, porque nos recuerda lo improbable que fue que la historia siguiera otro rumbo. Este escenario alternativo no es solo un juego mental, es un recordatorio de que la civilización depende de equilibrios frágiles, de decisiones tomadas en momentos clave, de azares que no controlamos, de voluntades que pudieron quebrarse, y sin embargo, resistieron. Nuestra realidad no estaba asegurada, fue conquistada a un precio incalculable. El nihilismo nos dice que, en última instancia, incluso las victorias y derrotas se disolverán en el olvido, que ningún régimen, ningún pueblo, ninguna memoria sobrevive eternamente. Pero el optimismo, en su forma más humilde, nos permite ver otra cosa, que aunque todo termine, aunque todo se pierda, hubo un instante en que la vida brilló con intensidad. Así, imaginar un triunfo nazi no es solo una advertencia sobre lo que pudo ser, sino también una invitación a valorar lo que es, a comprender que la libertad, la diversidad y la dignidad humana no son regalos garantizados, sino conquistas frágiles que deben ser cuidadas. Quizás dentro de 1000 años nadie recuerde nuestros nombres, y tal vez la historia misma se disuelva como polvo cósmico. Pero mientras tanto, en este breve lapso que llamamos vida, podemos elegir crear belleza en lugar de obediencia ciega, memoria en lugar de silencio, humanidad en lugar de vacío. Y eso, aunque efímero, es suficiente.